jóvenes, padres de familia y público en general. Mi nombre es Josafat López Cruz, tu profesor de español, segundo grado de secundaria, y te doy la más cordial bienvenida a tu programa Educando TV. El día de hoy vamos a avanzar un tema, una sesión muy importante, que es analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana. Te invito a participar para que aprendas a analizar el ambiente, los lugares imaginarios o reales, traducidos como ambientes, así como los personajes, sean estos reales o de ficción, que se irán desarrollando en uno de los cuentos y que debes de adquirir las habilidades para que identifiques también los momentos, los tiempos en los que fueron escritos. Primeramente, es importante que tengas en cuenta qué se entiende por un cuento. Un cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción o con un reducido número de personajes. Habrá cuentos populares, cuentos infantiles y otros tipos de cuentos que iremos pues describiendo a lo largo de esta sesión y de las siguientes. También es importante que tengas en cuenta qué es narrativa. Cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, narramos hechos, fenómenos, historias, ficción, y lo desarrollamos con una prosa en donde, pues a la hora de leer, pues nosotros encontramos el hilo conductor que nos lleva pues de la mano en esa lectura, y que resulta muy importante que cuando encontramos ese hilo narrativo, pues es como nos lleva pues hasta el final del cuento. Así también hemos comentado ambientes o lugares que pues también los imagines, los intuyas, para que pues puedas comprender e interpretar fácilmente los cuentos que iremos desarrollando. Cuando nos referimos a los personajes, ¿a quienes nos referimos? En un cuento van a haber personajes reales, personajes históricos, también ficticios, es decir, aquellos que solamente son nombres que se le asigna a ese personaje que actúa, participa, habla, se expresa en ese cuento. Por eso es importante que tengas en cuenta, entonces, ¿qué es un cuento? ¿Qué es una narrativa? ¿Qué es el ambiente o los lugares en donde se desarrolla el cuento? Así también los personajes y también lo que es ficción. Muy importante que, pues, antes de que pensemos ya en algún cuento en específico, pues es importante que ubiquemos cuando nos referimos cuentos latinoamericanos. Y surge la necesidad de pensar, bueno, ¿a qué espacio, a qué lugar nos referimos cuando hablamos de Latinoamérica? Cuando hacemos una clasificación geográfica, pensamos en América del Norte, América Central y América del Sur, pero de manera histórica, cultural, política, histórica, pues hay una clasificación de el territorio, el continente americano, en donde en buena medida incluyen algunos aspectos como el tipo de sociedad que se van a encontrar en esos territorios, las lenguas que practican o que emplean para poder comunicarse, la historia de ellos, su cultura. Porque seguramente sabrás que desde cuando se empezó a poblar el planeta,
desde Alaska y se fueron desarrollando las diferentes civilizaciones, pues esos se convierten en momentos muy importantes cuando se desarrollan las diferentes civilizaciones prehispánicas, que seguramente ya habrás escuchado, pero posteriormente viene el proceso de la colonia. Y también, claro está, que hay una mezcla de cultura, costumbres, tradiciones, religión incluso, la cuestión política, muchos aspectos. Y eso hace que genere una situación social del cual seguramente vas a encontrar al momento de leer un cuento o una narrativa, una novela o incluso también poesía que se desarrolla en Latinoamérica. También muy importante que cuando miras nuestro país, México, seguramente te dirán o te han dicho que se ubica en América del Norte de manera geográfica. Sin embargo, de manera política, histórica, pues estamos mucho más identificados hacia América del Sur y que por eso en Estados Unidos a nuestros paisanos los llaman latinos. Y de ello vamos a leer también un fragmento de un cuento en unos minutos posteriores. Es importante entonces que reflexionemos. ¿Conoces y has leído algún escritor latinoamericano? ¿A quiénes conoces? ¿Has escuchado, has leído a Gabriel García Márquez? ¿Has leído a Gabriela Mistral? Sí, dos grandes personajes. García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Nos regresamos muchas décadas antes y hablamos de Gabriela Mistral, una chilena que vino a nuestro país en los años 20 por invitación de un gran escritor también, José Vasconcelos. Por invitación de él, siendo ministro de Educación en el gobierno de Álvaro Obregón, lo invita y como pedagoga, pues va a ser una de las personas que va a sentar varios elementos, varios aspectos sobre nuestro sistema educativo nacional, del que va a retomar José Vasconcelos y va a invitar también a pintores, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Frida Kahlo. Y eso, ¿por qué lo citamos? Porque pues, se ubica a principios del siglo XX. En los años 20 hay un gran desarrollo de la pintura, los murales, pero también la literatura. Y desde luego, donde también vamos a encontrar la clasificación de los cuentos. Más recientemente, seguramente has escuchado o leído, y si no, te invito a que lo hagas, a leer a Mario Benedetti, un escritor uruguayo, Eduardo Galeano también, o Mario Vargas Llosa, un escritor peruano. Así también en nuestro país también se han dado grandes hombres y mujeres que se dedican a escribir. Se encuentra Octavio Paz, que además de escritor, también participó muy fuerte como embajador en otros países, y de esos que te he mencionado, pues en función de el momento que les toca vivir, su trayectoria, el recorrido que van haciendo, pues es como empiezan a escribir. También vamos a encontrar a escritores críticos como Eduardo Galeano, un libro muy famoso, Las venas abiertas de América Latina, donde hace una comparación lo que ocurrió en la colonia con el proceso de globalización, y también tiene algunos cuentos que deberíamos de revisar. También Carlos Monsiváis, también un escritor mexicano muy importante y que desafortunadamente hace pocos años pues falleció, o una escritora
de lujo y que también iremos leyendo parte de sus cuentos, novelas, Elena Poniatowska. Sí, una escritora que nació en Polonia, luego creció, estuvo algunos años en Francia y después se vino a México, y es en México donde se da un gran desarrollo de la escritura que ella irá desarrollando. Juan Rulfo, desde luego, también un escritor mexicano famoso, importante, del cual pues te voy a leer algunos fragmentos para que pues empecemos a entrarle en materia. Entonces te invito a que escuches algún fragmento de Juan Rulfo que se llama Paso del Norte, que está en el libro El Llano en Llamas. Me voy lejos, Padre, por eso vengo a darle el aviso. ¿Y para dónde te vas, si se puede saber? Me voy para el norte. ¿Y allá, pues, para qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No estás metido en la merca de puercos? Estaba, ahora ya no. No deja. La semana pasada no conseguimos para comer y en la antepasada comimos puros quelites. Hay hambre, Padre. Usted ni se las huele porque vive bien. ¿Qué estás ahí diciendo? Pues que hay hambre. Usted no lo siente. Usted vende sus cohetes y sus saltapericos y la pólvora y con eso la va pasando. Mientras haya funciones, le lloverá el dinero, pero uno no. Padre, ya nadie cría puercos en este tiempo, y si los cría, pues se la come. O si los vende caros. Y no hay dinero para mercarlos. Además de esto, se acabó el negocio, Padre. ¿Y qué diablos vas a hacer al norte? Pues a ganar dinero. Ya ve usted, el Carmelo volvió rico. Trajo hasta un gramófono y cobra la música a 5 centavos. De aparejo, desde un danzón hasta la Anderson, esa que canta canciones tristes. De a todo por igual, y gana su buen dinerito, y hasta hacen cola para oír. Así que usted ve, no hay más que ir y volver. Por eso me voy. ¿Vas a guardar a tu mujer con los muchachos? Pues por eso vengo a darle el aviso, para que usted se encargue de ellos. ¿Y quién crees que soy yo, tu pilmamá? Si te vas, pues hay que Dios se las enjuagueríe con ellos. Yo ya no estoy para criar muchachos. Con haberte criado a ti y a tu hermana, que en paz descanse, con eso tuve de obra. De hoy en adelante no quiero tener compromisos. Y como dice el dicho, si la campana no repica, es porque no tiene badajo. No hay yo qué decir, Padre, hasta lo desconozco. ¿Qué me gané con que usted me criara? Puros trabajos. Nomás me trajo al mundo, al abriguátelas como puedas. Ni siquiera me enseñó el oficio de cuetero, como para que no le fuera a hacer a usted la competencia. Me puso unos calzones y una camisa y me echó a los caminos para que aprendiera a vivir por mi cuenta, y ya casi me echaba de su casa con una mano adelante y otra atrás. Mire usted, este es el resultado. Nos estamos muriendo de hambre. La nuera y los nietos y su hijo, como quien dice, toda su descendencia, estamos ya por parar las patas y caernos bien muertos. Y el coraje que da es que es de hambre.
¿Usted cree que eso es legal y justo? ¿Y a mí qué diablos me va o me viene? ¿Para qué te casaste? Te fuiste de la casa y ni siquiera me pediste permiso. Eso lo hice porque a usted nunca le pareció buena la tránsito. Me la malorió siempre que se la truje y recuérdeselo. Ni siquiera volteó a verla a la primera vez que vino. Mire, papá, esta es la muchachita con la que me voy a coyuntar. Usted se soltó hablando en verso y que dice que la conocía de íntimo como si ella fuera una mujer de la calle. Y dijo una bola de cosas que ni yo se las entendí. Por eso ni se la volví a traer. Así que por eso no me debe usted guardar rencor. Ahora solo quiero que me la cuide porque me voy en serio. Aquí no hay ya ni qué hacer ni de qué modo buscarle. Esos son rumores. Trabajando se come y comiendo se vive. Apréndete mi sabiduría. Yo estoy viejo y ni me quejo. De muchacho ya ni se diga. Tenía hasta para conseguir mujeres de a rato. El trabajo da para todo y contimás para las urgencias del cuerpo. Lo que pasa es que eres tonto y no me digas que eso yo te lo enseñé. Pero usted me nació y usted tenía que haberme encaminado, no nomás soltarme como caballo entre las milpas. Ya estabas bien largo cuando te fuiste. ¿O a poco querías que te mantuviera para siempre? Solo las lagartijas buscan la misma covacha hasta cuando mueren. Di que te fue bien y que conociste mujer y que tuviste hijos. Otros ni siquiera eso han tenido en su vida. Han pasado como las aguas de los ríos, sin comerse ni beberse. Ni siquiera me enseñó usted a hacer versos, ya que lo sabía. Aunque sea con esos, hubiera ganado algo divirtiendo a la gente como usted hace. Y el día que se lo pedí me dijo, anda a mercar huevos, eso deja más. Y en un principio me volví huevero y luego gallinero y después merqué puercos y hasta eso no me iba mal, si se puede decir. Pero el dinero se acaba, vienen los hijos y se los sorben como agua y no queda nada después para el negocio y nadie quiere fiar. Ya le digo, la semana pasada comimos quelites y esta, pues ni eso. Por eso me voy, y me voy entristecido, padre, aunque usted no lo quiera creer, porque yo quiero a mis muchachos, no como usted que nomás lo crió y los corrió. Aprende de esto, hijo. En el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando te aletie la vejez, aprenderás a vivir. Sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada, que se comen hasta tu recuerdo. Eso es puro verso. Lo será, pero es la verdad. Yo de usted no me he olvidado como usted ve. Me vienes a buscar en la necesidad. Si estuvieras tranquilo, te olvidarías de mí. Desde que tu madre murió, me sentí solo. Cuando murió tu hermana, más solo. Cuando tú te fuiste, vi que estaba ya solo para siempre. Ahora vienes y me quieres remover el sentimiento, pero no sabes que es más dificultoso resucitar un muerto que dar la vida de nuevo. Aprende algo. Andar por los caminos enseña mucho. Restriégate con tu propio estropajo. Eso es lo que has de hacer. Entonces, ¿no me los cuidará? Ahí déjalos. Nadie se muere de hambre. Dígame si me guarda el encargo. No quiero irme sin estar seguro. ¿Cuántos son? Pues nomás 3 niños y 2 niñas. Y la nuera que está re joven. Re jodida dirás.
Yo fui su primer marido. Era nueva, es buena. Quiérala, Padre. ¿Y cuándo volverás? Pronto, Padre. Nomás arrejunto el dinero y me regreso. Le pagaré al doble lo que usted haga por ellos. Deles de comer. Es todo lo que le encomiendo. Como verán, jóvenes, es un fragmento del cual hay personajes, hay un diálogo, se habla de un padre, de un hijo, de la nuera y también de manera distante algunos hijos, pero también nos ubica en un contexto en donde pues hay una fuerte migración hacia los Estados Unidos. Y también hay una narrativa, como ustedes notarán, de las necesidades, de los problemas económicos en las que se encuentra ese momento, esa familia, ¿sí? Entonces, hay personajes, hay un ambiente, ¿sí? Porque también nos lleva a un momento, si a ello le agregamos, escrito en 1953, dijimos, hace 63 años, pues estábamos justo en el programa Bracero, que arrancó en 1942 y terminó formalmente en 1962. Pero fíjense qué paradoja e interesante lo que escribía Rulfo. Era cuando también nuestro país despegaba, con un auge, un crecimiento económico, pero que hay familias que se dedican, noten ustedes, porque desde tu localidad seguramente ubicas también las actividades económicas en las que se dedicaban. Ese es el ambiente. Vamos observando entonces un ambiente que trata del campo, que se quieren ir hacia Estados Unidos, que se crea un lenguaje, lo que se va a llamar modismos, regionalismos y en algunos casos incluso nacionalismos y etnocentrismos. ¿A qué se refiere? El castellano es una lengua que proviene del latín, pero que es riquísimo, en donde desde algunos aspectos de nuestro lenguaje, pues se puede conjugar muchísimo, pero además también se va creando pues modismos según las regiones y también regionalismos en donde se emplean pues un lenguaje propio de allí. Y quienes escriben cuentos, novelas, poemas, pues también eso cuenta, el ambiente. Y de ahí se construyen esos personajes. Pero también se construyen las acciones, su lenguaje, su comunicación que va construyendo. Yo te invito a que leas y ubiques también no solo la fuente que estás leyendo y lo que implica hacer la ficha bibliográfica de la fuente en que tú lees, sino también que ubiques esos momentos, esos personajes. Porque del fragmento, incluso incompleto que te leí, ¿sí? Pues una historia muy bonita, en donde pues el hijo le está pidiendo a su papá un favor. Además, el padre es un viudo que falleció hace tiempo, su esposa, pero que ya no quiere ocuparse de su hijo. Y cuando miramos que se trata de un cuento mexicano, pues nos damos a la tarea de reflexionar que en Oaxaca y en nuestro país, pues hay lazos familiares muy arraigados, seguramente a diferencia de otros países de América Latina y que iremos leyendo algunos en estas sesiones y que nos ubican en un contexto. Me ha dado un enorme gusto arrancar este proyecto
de analizar la narrativa de cuentos latinoamericanos con ustedes y espero que continúes cada una de nuestras sesiones para que también tú puedas ir analizando, comprendiendo, interpretando, pero sobre todo para que te enriquezcas de historia, de cultura y de vivencias, sean estos de manera de ficción o sean estos reales. Muchas gracias.